Gracias, doctor Wandewa. Él nos muestra y nos cuenta con mucha claridad algo parecido a la trampa de los ingresos medios que veíamos hoy en la mañana. Tenemos un sector, el sector de la construcción de vivienda, muy importante para la economía de Chile, relacionado con más de 60 sectores económicos. 3% del Producto Bruto se produce en infraestructura. Y entonces el Estado no puede hacerse cargo de esos enormes 这个住房建设在中国很重要，涉及到上下游的60个行业，同时城市的基础设施投资占到这个 GDP 的3%，那么这也是意味着很重要的投资。所以说呢，我认为呢，刚才的介绍呢是十分重要的，特别是了解到住房建设在整个中国经济社会发展中所扮演的一个角色和发挥的一些作用是非常重要的。同时，我们也需要呢进一步鼓励私营的企业部门来进一步的来参与到住房的市场中，但是同时呢，我们也要考虑到这样做的一些社会成本，也就是说呢，这个私人企业的过分参与，通过价格的效应呢，将很大部分的这样一个居民排挤在住房这个需求之外，这样呢，就需要通过政府的一些措施来满足这部分人的住房的需求，需要考虑不同层次的住房市场的体系建设，来满足这个老百姓的住房的一些需求。我们也知道，今天中国的政府正在采取一些措施，同时中国政府已经意识到了，仅仅通过市场的作用是不可能解决好住房问题的。那么需要结合各方的力量来解决好住房的问题，需要通过加强公共部门和私营部门之间的联合来解决相关的问题。那么我认为这也是拉美所能够提供的重要的一个经验吧。那么下面呢，我们想请这个埃多尔多·罗哈斯教授来发言。他是美国宾夕法尼亚大学设计学院的客座教授，他同时也是美洲发展银行之前负责城市发展政策的一个负责人。Thank you very much for the presentation, and thank you all for being here. I'm going to speak in English because that was the organizers of the meeting asked me to. Voy a hablar inglés ya que el organizador me ha pedido preparar el discurso en inglés, pues así que voy a hablar el inglés. Pues así que yo voy a hablar en inglés para ahorrar el trabajo de los intérpretes. Pues este informe lo he preparado ya cuando yo trabajaba con LEPID hace un par de años atrás. Posiblemente necesito actualizar algunos datos de este informe. Pues el organizador de esta conferencia me han pedido pasar revista a la trayectoria de la política habitacional que han desarrollado Latinoamérica como referencia para China. Ha sido un placer estar invitado para sentarme acá. Pues me parece que el ámbito que nos ocupa es sumamente complejo. Es difícil explicarlos con breves palabras. Si entro en los detalles, yo quiero pedirles disculpa, pues yo tengo que entrar en varios ámbitos. En primer lugar, yo quiero hablar de los diferentes tipos de políticas habitacionales de Latinoamérica. Yo voy a explicarles cuáles son las políticas aplicadas en cada país y luego voy a hacer algunas sugerencias, pues las propuestas para Latinoamérica, que también pueden ser propuestas para China. Pues la hipótesis fundamental es que la vivienda
es como una suerte de albergue, pues al igual que la alimentación, el vestido, la vivienda es algo básico, una condición básica para albergar al ser humano, para su supervivencia. Pues podemos decir que la demanda del ser humano sobre la vivienda es una demanda permanente. Y luego, el otro hipótesis es que las viviendas es un producto que se fabrican y se vende en un mercado muy interesante y peculiar. La vivienda forma parte importante de nuestra economía. Así que en este mercado podemos ver que la oferta es determinada. Y de esta forma podemos ver que las viviendas tienen cantidades y calidades muy determinadas. Y el problema es que el mercado mismo puede ser no capaz de ofrecer viviendas adecuadas para cada segmento de la población, sobre todo es incapaz de satisfacer la demanda de la población con bajos ingresos. Voy a, pues en esta gráfica vemos pues la diferencia de vivienda para cada segmento de ingresos diferentes. Y, por ejemplo, el segmento de la población con bajos ingresos viene remarcada con los puntos rojos, y la vivienda para la población con ingresos altos viene marcado con puntos verdes. Y una lección importante es que el mercado inmobiliario puede ser una estructura interesante. En esta pirámide es una pirámide demográfica y pirámide de ingresos. Pues podemos ver que con la hipoteca podemos solamente satisfacer la demanda para 20% de la población, y el resto de la población necesitan tener acceso a la vivienda a través de los otros mecanismos. En ese sentido, se justifica la necesidad de intervención del gobierno en el mercado para resolver el problema de la vivienda para la población con bajos ingresos. Eso es el contexto en el que discutimos el problema de la vivienda en Latinoamérica. Existen diferentes posturas o posiciones en la política habitacional en Latinoamérica. Algunos países, pues, mira la vivienda como un derecho fundamental, como es el caso de la Argentina, y otras opiniones apuntan a que el gobierno debe promover los proyectos de viviendas sociales a fin de ofrecer facilidades para la población con bajos ingresos. En ese sentido, el gobierno necesita promover la construcción de viviendas por parte de las empresas a fin de satisfacer las demandas habitacionales de la población. Y algunos consideran la vivienda como activos importantes. En ese sentido, se justifica la intervención del Estado en el desarrollo y financiamiento de las viviendas para que la mayor parte de la población pueda tener una vivienda propia. Sin embargo, diferentes gobiernos tienen diferentes respuestas o diferentes medidas. Y también sabemos que el gobierno es incapaz de resolver todos los problemas, satisfacer todas las demandas. Así que lo que debe hacer el gobierno es construir la mayor cantidad posible de viviendas con el más bajo costo posible. Y como nos ha aconsejado Star,
que el capital privado debe también ingresar en el mercado inmobiliario para aliviar la carga del Estado. En Latinoamérica existen 3 tipos diferentes de proyectos, pues el proyecto habitacional ofrecido directamente y financiado directamente por el Estado, viviendas construidas, digamos. Pues más o menos 80% de la inversión en ese tipo de vivienda ha sido ofrecido por el gobierno. Pues se puede construir viviendas en formato de apartamento, también en casas, porque las casas suelen ser muy caras y el resultado es que el gobierno solamente puede satisfacer la demanda habitacional de una fragmentación, una fracción pequeña de la población. Pues en México notamos que pues muchos proyectos desarrollados por el gobierno se encuentran en suburbios, entornos de condiciones precarias. En ese sentido, pues la gente dice que a lo mejor el sector privado sería más eficaz y el gobierno solamente cumple un rol secundario, ayudando a la gente a adquirir una vivienda. Y podemos ver diferentes proyectos denominados con las letras A, B y C en esta diapositiva. Y luego vamos a volver a esta pirámide demográfica. Y otra visión es ampliar las familias que puedan tener acceso a la vivienda, al mercado inmobiliario, pues estas familias vienen marcadas con el color verde en este mapa. Sin embargo, con esta solución, todavía 60% de la población necesita al Estado, a los proyectos desarrollados por el Estado para resolver sus problemas y necesidades habitacionales. Ahí podemos ver que en cualquier tipo de gobierno, pues el gobierno solamente puede asumir el papel resolviendo el problema de vivienda para una fracción muy pequeña de la población. Y otro proyecto se refiere al mejoramiento de las condiciones habitacionales en las comunidades. Pues puede haber muy variados proyectos en esta materia, por ejemplo, ofrecer mejores condiciones de infraestructura, de servicios públicos, etcétera. Y algunos proyectos incluyen también el desarrollo de sanidad, de educación alrededor de las zonas habitacionales. Pues esos proyectos han cobrado efectos notables. La foto ha mostrado un proyecto desarrollado en Brasil. Pues, ¿cuáles son los países latinoamericanos que han desarrollado este tipo de proyectos? En este cuadro podemos ver que esos países latinoamericanos han logrado promover proyectos de mejoramiento habitacional. Algunos países están garantizando el derecho a la vivienda a cada uno de sus habitantes y otros países optan por el mejor desempeño del mercado en la solución habitacional. Ahí con las flechas podemos ver dos extremos, el extremo del gobierno, extremo de mercado. Ahí, en ese cuadro, podemos ver las diferentes opciones entre diferentes gobiernos de Latinoamérica. En algunos países, el Estado ofrece directamente vivienda, como es el caso de la Argentina y Brasil,
Estos países también han adoptado otras medidas complementarias, tales como el proyecto de mejoramiento de las condiciones habitacionales, entre otros, y los países ubicados en el centro del cuadro optan por promover proyectos de mejoramiento de condiciones habitacionales en vez de ofrecer directamente viviendas. Pues la conclusión es que parece que los gobiernos latinoamericanos son bastante pragmáticos a la hora de promover los proyectos, pues la finalidad es única, buscar soluciones para los problemas habitacionales. El problema es que nos es imposible resolver el problema habitacional dependiendo únicamente del mecanismo de mercado, porque una importante fracción de la población no es capaz de pagar su propia vivienda, porque suele ser muy caras. Además, el retorno sobre la inversión habitacional va a ser un proceso largo. En ese sentido, es imposible que todo el mundo resuelva el problema habitacional teniendo una vivienda propia, de propia vivienda, ya que el crédito de largo plazo también es difícil de conseguir. En ese sentido, pues el gobierno necesita concentrar sus recursos para ayudar y apoyar prioritariamente a la población con bajos ingresos. Me parece interesante presentarles algunos proyectos posibles de los gobiernos para satisfacer diferentes demandas. En esta pirámide me parece que pues la base es muy importante, la base del pirámide. ¿Cómo resolver la demanda habitacional de la base piramidal? Puede ser 40%, 30% de la población, pues a saber cómo resolver el problema habitacional para la mayoría. Me parece que el primer factor es permitir a esta población con bajos ingresos a participar en la construcción de sus propias viviendas. Hay que darles unos fondos necesarios mínimos como condiciones de arranque, pues unas condiciones básicas de construcción de sus propias viviendas. Por ejemplo, el gobierno puede financiar el 30% de la vivienda y el resto lo pagan los individuos. De esta forma, pues se puede alentar a los individuos a resolver sus problemas habitacionales con una mínima ayuda del Estado. Con una mínima ayuda del Estado se puede reducir el lapso de tiempo que ellos suelen tardar en contar con una casa propia. Desde un principio, pues participan los individuos en la construcción de su vivienda con la ayuda del gobierno. Pues este proceso suele ser largo, como se puede comprobar en este gráfico. Se necesitan ofrecer diferentes servicios para la vivienda, por ejemplo el agua potable, como ahí se viene enumerando en este cuadro. Se necesitan servicios de tratamiento de basura y se necesitan pues un proceso de casi 9 años para contar con todos estos servicios. Me parece que dos puntos son importantes. El Estado puede ofrecer pues un crédito para que la gente pueda comprar la vivienda. Y pues esta población con bajos ingresos puede pagar una cuota mínima. A lo mejor en un principio no puede contar con todos los servicios y solamente cuenta con algunos de ellos, pero
Como vemos en este gráfico, pues algunos servicios vienen marcados con el color verde y otros vienen marcados con el color amarillo. Los servicios marcados con el color verde pueden brindarse por los propios individuos, mientras que los servicios marcados con color amarillo suelen ser ofrecidos por el sector público. Y luego, para resolver el problema habitacional, hay que mejorar los proyectos de mejoramiento de las condiciones habitacionales en las comunidades locales. Pues, naturalmente, ahí un plan de mejorar las condiciones habitacionales de una comunidad que cuenta con condiciones pobres habitacionales. Necesitamos mejorar el entorno habitacional de esta comunidad para que cumpla con los estándares concernientes. Por ejemplo, añadir nuevos servicios de esta comunidad de agua potable, servicios de escuelas públicas, zonas verdes públicas para esta zona residencial. A lo mejor podemos dividir la ciudad de acuerdo con un mapa de zonificación para mejorar las condiciones habitacionales en cada uno de los barrios ya existentes. Así que cuando trabajamos para mejorar las condiciones habitacionales en las zonas residenciales o las comunidades, también ayudamos a resolver los problemas que padece una ciudad. Así que el desarrollo habitacional viene vinculado estrechamente con el desarrollo de una ciudad. Y en tercer lugar, es importante pues tener una clasificación sobre las tierras, tener claro cuáles son los terrenos más baratos, más fáciles para desarrollarse. Hay que zonificar el uso, la tierra de acuerdo con su uso. Pues utilizar la tierra para diferentes usos, por ejemplo, para la generación de empleo, para la construcción de viviendas, pues a fin de cuentas, combinar diferentes usos en una misma tierra, como lo que está haciendo Latinoamérica en algunos países. Pues a lo mejor unas personas viven muy alejados de la ciudad, a 50, 60 kilómetros de la ciudad, y esta vivienda sirve únicamente para dormir y no para otros fines. En ese sentido, el gobierno debe intervenir desarrollando los otros servicios que complementan el uso habitacional de la tierra. Pues además hace falta tener un mejor uso de la tierra. Este mapa muestra el mapa de la ciudad de Santiago. Podemos ver que la zona marcada con el color amarilla es las zonas que todavía no han sido aprovechadas a plenitud, pues ahí pasó la línea ferroviaria en el siglo XIX. Y luego vemos el caso de San Pablo, y también hay terrenos que no han sido utilizados con eficacia. With multiple ownerships and serious issues of environmental hazards in this area and so on. So it needs a very strong government intervention to do it. Now, what I'm just going to tell you is that it is not impossible to do infill with low-income housing and with incremental housing. With good design, you can do both. I'm just going to show you an example. Chile, aquí tenemos un mapa de Chile, lo tomamos como ejemplo, que aquí se concentran las viviendas públicas para alquiler. Ahí se concentra mucha población.
La solución es que el gobierno ofrece 75% de los servicios, las construcciones. El resto paga los habitantes. Las viviendas principalmente son edificios de 1 piso o 2 pisos. Aquí tenemos unas muestras de esas viviendas. Todas esas viviendas son bien concentradas. Necesitan un mejor diseño y el gobierno también tiene que encontrar un plan mejor para construir esas viviendas y ofrecer inversión y subsidio a la construcción de esas viviendas. Y cómo usar mejor los recursos de los gobiernos es un tema también muy importante. Las viviendas públicas para alquiler en América Latina hay unas políticas públicas al respecto. Esas políticas ayudan al mejoramiento de las condiciones de vivienda. Si las condiciones de vivienda son muy malas, la gente tiene que mudarse a otro lugar. Por eso, las viviendas públicas para alquiler son muy necesarias. El gobierno tiene que tomar la decisión y necesitan las leyes y disposiciones bien aplicadas por el gobierno. Eso también relaciona con los problemas de la microeconomía y el desarrollo económico. En América Latina, actualmente, el riesgo de seguridad es un mayor problema en esos países. ¿Cómo asegurar la seguridad de esas viviendas públicas para alquiler? A usarlo por más de 100 años. ¿Cómo lo podemos hacer? El mantenimiento es muy importante. Los países desarrollados han hecho muy buenos trabajos al respecto. Por ejemplo, en Inglaterra. Conozco unos ejemplos interesantes. El desarrollo social, algunas organizaciones sociales intervienen en la decisión de las políticas públicas del gobierno. Podemos aprender de las buenas experiencias de otros países del mundo, por ejemplo en Austria. Han hecho muy buenos trabajos en establecer las políticas públicas. Hay dos temas importantes. Uno es construir nuevas viviendas, el otro es mantener buena calidad de las viviendas antiguas y hacer buen uso de los terrenos y hacer un mejor plan para esas viviendas. Vemos que algunos terrenos no son bien utilizados en algunos países de América Latina. Las comunidades tienen que pagar mucho por eso. En China esperamos que aprendan de esas lecciones de América Latina
no cometa los mismos errores que hemos cometido nosotros. No es fácil hacerlo, pero tenemos que hacer esfuerzo por lograrlo. Los beneficios generados por la tierra ayuda también a mejorar las condiciones de esas tierras. Las viviendas económicas juegan un papel muy importante en el desarrollo económico. El gobierno central puede hacer la redistribución de esas viviendas económicas. Las condiciones en diferentes ciudades también son diferentes, así que el gobierno central tiene que tener una buena comunicación con los gobiernos locales para la distribución de esas viviendas económicas. El gobierno central tiene que estar presente desde la construcción hasta la distribución. Si la comunidad también participa en ese proceso, el resultado va a ser mejor. En ese sentido, el problema de vivienda no solo es problema de vivienda misma, sino también el problema de toda la ciudad, el problema de la urbanización. Esa es la foto, una foto de la ciudad de Colombia. Podemos ver muchas construcciones y mucha población. Cuesta 1 hora para llegar al centro de la ciudad. Es una zona aislada. Las acciones de la municipalidad es solucionar el problema de la vivienda para las personas con bajos ingresos. Por eso el transporte es muy importante. Antes costaba 1 hora para llegar al centro de la ciudad, pero ahora solamente media hora es suficiente. En tercer lugar, el transporte mejora las condiciones del espacio público. Podemos tener mejores condiciones en el espacio público. Aquí tenemos una biblioteca y un centro médico. Eso también genera más oportunidades de empleo. La gente puede ser emprendedores y ofrecer más servicios. Tenemos que tomar el problema de salir de la pobreza como un problema principal. Gracias. Al proceso de urbanización ocurren 2 cosas. Por un lado, se diversifica sustantivamente la demanda, lo que hace necesario que se diversifique también la oferta. Y ahí aparece entonces que la política de vivienda y de ciudad se hace compleja y la necesidad entonces de pensar en un mix de soluciones amparadas en un concepto en donde la vivienda y el desarrollo urbano tienen esto que mencionaba doctor Rojas, la condición de ser actividades o quehaceres básicamente que apuntan a la redistribución y a la posibilidad de que accedan universalmente unos y otros a esos beneficios, el beneficio de la vivienda como derecho y los beneficios de los servicios en el medio urbano. Finalmente, entonces, con nosotros Phang Linh Quan, él es director del Departamento Social y Cultural de Asuntos Sociales y Culturales del ILAS-CAS. Doctor.
Muchas gracias al moderador. Pues anteriormente los organizadores de este seminario me dan la tarea de hacer balances y conclusiones sobre esta sesión. Pues yo creo que yo vengo aquí como estudiante, yo vengo a estudiar desde ustedes. Pues yo brevemente voy a hacer algunos comentarios sobre lo conversado ya por ustedes y luego voy a hacer algunas reflexiones personales mías. Yo creo que dos expertos extranjeros y también un experto chino ha presentado experiencias chinas y de Latinoamérica. Y se ha hablado sobre la experiencia mexicana y también se ha comparado las experiencias chinas al respecto, pasando revista a la evolución de la política habitacional de China, perdón. Pues me parece que existen grandes similitudes entre China y países latinoamericanos en el desarrollo habitacional. Por ejemplo, este proceso urbanizador que estamos viviendo actualmente en China se parece mucho al proceso de urbanización rápida que Latinoamérica han experimentado entre los años 50 y 80 del siglo pasado. Ahí surgen problemas y desafíos muy similares. Por ejemplo, a principios de la década de 1950, la tasa de urbanización de Latinoamérica fue de tan solo 40% y luego en los años 70 se ha alcanzado una tasa de urbanización incluso de 80% en algunos países. En el caso de China, y actualmente la tasa de urbanización es del orden de 50%, un poquito más. Y podemos ver pues similitudes entre ambos procesos de urbanización, el proceso vivido por Latinoamérica en los años 50 y 80 del siglo pasado y los que vivimos actualmente en China. Los problemas o desafíos generados por el proceso urbanizador de Latinoamérica es que gran parte de la población pues iba a trabajar en el sector informal y luego se ha generado los problemas de favelas y tucurios. Pues yo creo que son problemas que necesitamos evitar en China. En China, gran cantidad de emigración campesina viene a trabajar en las ciudades. Esta población no es capaz de comprar su propia vivienda. Y probablemente esto también es un desafío para nosotros. Pues en China tenemos una condición nacional muy específica, es que en el país se encuentra vigente el sistema de registro de residencia oficial, o el sistema de hukou, como llamamos, que es una cosa muy diferente. Además, en el campo todavía se encuentra vigente el sistema de propiedad colectiva de la tierra, que es un limitante también para la comercialización libre de la tierra. Y eso es la diferencia. Y volvemos al caso de Latinoamérica. Antes de los años 50 del siglo pasado, o a partir de aquella fecha, Latinoamérica empezó a desarrollar los llamados viviendas de alquiler público. O el Estado también pues ha pagado para construir directamente viviendas. Y luego, en los años 80, los gobiernos latinoamericanos empezaron a privatizar las viviendas y luego en los años 90, pues con las políticas neoliberales se ha aplicado en Latinoamérica muy rápidamente la privatización de las viviendas. En este proceso el Estado ya jugaban un papel mínimo y pues yo creo que una experiencia muy particular de Latinoamérica en los años 80 o los años 90. Yo creo que en China necesitamos evitar los problemas necesarios en un proceso demasiado rápido de privatización de las viviendas. Pues en el caso de China, anteriormente, con anterioridad al año 1998, el Estado ha sido el único asignador de vivienda en nuestro país. En el año 1998 empezamos a flexibilizar el mercado inmobiliario. Una importante característica es la gradualidad en el proceso de liberalización del mercado inmobiliario.
Y pues yo creo que para nosotros también se encuentra muy presente el problema de carencia habitacional en nuestro país. También la especulación en el mercado inmobiliario nos es un problema muy presente hoy. Además, el precio inmobiliario de China se ha subido mucho en el corto tiempo. He tomado nota de que en los años 60, pues México empezó pues a también experimentar una fase importante de crecimiento del precio inmobiliario, pues debido a la especulación. Y luego, en los años 90, el gobierno mexicano introdujo modificación sobre las leyes de propiedad de la tierra, sobre todo con respecto a las tierras de los ejidos o las tierras ejidales. Pues yo creo que esas reformas pues arrojan unos resultados que no han sido del todo satisfactorios. Pues como ha mencionado también la profesora Beatriz García y también los expertos en el día de ayer, los campesinos no han salido muy beneficiosos de ese proceso de reforma inmobiliaria. Pues en China también estamos arrancando una reforma muy parecida a la reforma de tierras ejidales que han hecho México en los años 90 del siglo pasado. Necesitamos pensar en los posibles beneficios que saquen los campesinos chinos de este proceso de reforma agraria o reforma del sistema de tierra en nuestro país. Yo creo que las experiencias vividas por Latinoamérica nos pueda servir como ejemplo, o también necesitamos sacar las lecciones debidas. Pues y luego voy a compartir algunas visiones personales mías con ustedes. Pues se ha referido también, pues agradecemos aportación de visiones diferentes entre los participantes. Por ejemplo, la profesora Beatriz García nos ha dado una visión histórica sobre la evolución de la política habitacional de México desde los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años recientes. Pues ha mencionado unos temas muy interesantes, por ejemplo, pues las viviendas de alquiler social de México, los problemas de propiedad, pues también yo creo que la vivienda social puede jugar un rol muy importante para inhibir la especulación inmobiliaria. Yo creo que es un factor muy importante que podemos compartir con México. En China, casi más de 87% de la población cuenta con una casa propia. Pues necesitamos ahora construir viviendas de alquiler y también viviendas sociales para ajustar el precio, combinando el mecanismo de intervención del Estado y el mecanismo del mercado. Y luego, pues yo creo que también el problema de propiedad que han surgido en el caso de Latinoamérica puede ser de gran utilidad para nosotros, pues se han vendido también casas de alquiler social en el mercado inmobiliario, un tema que merece la atención de China, ya que ahora China está construyendo viviendas sociales. Pues yo creo que el Estado chino parte de intereses sociales para la construcción de estas viviendas sociales o de bajo alquiler. Sin embargo, la regulación de estas viviendas parece ser un tema interesante a seguir. El gobierno debe estar atento a la posible y eventual comercialización de estas viviendas sociales en el mercado inmobiliario.
Y como ustedes saben, actualmente en China también estamos en un proceso de reforma del sistema de tenencia de la tierra en el campo. En este proceso podemos aprender también de experiencias o lecciones latinoamericanas, sobre todo de México. Y luego el ponente chino, señor Wang Dehua, ha pasado revista a la evolución de la política habitacional de nuestro país. Pues necesitamos dar acceso a la vivienda a 700 millones de habitantes urbanos que actualmente viven en las ciudades. Un desafío importante para nosotros. Pues como se sabe, en China la población emigrada del campo no tiene acceso a los derechos sociales que tienen los residentes urbanos. Así que necesitamos darles la cobertura de seguridad social a esta población emigrada del campo y también ofrecerle una vivienda digna. Y luego el profesor Wang Dehua ha mencionado el desafío de subida rápida o especulación con el precio inmobiliario. Y sobre todo, y actualmente, los precios inmobiliarios se encuentran muy altos o demasiado altos aquí en China. En desproporción, mejor el gobierno puede pensar en incorporar parte de los ingresos originados por la venta de tierra en el financiamiento de las viviendas sociales que está construyendo. Y esto también marca la dirección de la futura reforma que emprendemos eventualmente en esos años. Y yo creo que a través de estas medidas se puede resolver en parte el problema de financiamiento de las viviendas sociales. Pues y luego el profesor Wang ha mencionado un mercado inmobiliario de diferentes tipos o diferentes niveles. Pues yo creo que necesitamos esclarecer además los diferentes tipos de viviendas sociales y de bajo alquiler en nuestro país. Pues sobre todo regular estos diferentes modelos de viviendas sociales, pues sobre todo esclareciendo su estatus jurídico. Y también el profesor Wang ha mencionado los problemas posibles que enfrentemos en el proceso de la reforma, ya que en China también tenemos una parte importante de las viviendas que todavía se encuentran en un estado de informalidad. Por ejemplo, en Latinoamérica también ahí existe problemas de informalidad habitacional. Por ejemplo, las viviendas que se encuentran en los tucurios. En China también tenemos este mismo problema. Por ejemplo, las viviendas informales que todavía no cuentan con plena propiedad en China. Pues yo creo que para estos problemas necesitamos aprender de las experiencias latinoamericanas. Pues yo creo que en un principio los gobiernos latinoamericanos tampoco reconocen la titularización de las viviendas ilegales o decía, pues viviendas informales. Y luego los gobiernos latinoamericanos empezaron a titularizar o conceder títulos para las viviendas informales, incorporándolas poco a poco al sistema habitacional. Yo creo que en China también podemos la experiencia latinoamericana para la solución de esta parte de las viviendas que no cuenta con la plena propiedad. Y luego el profesor Eduardo Rojas nos ha presentado, pues, nos ha dictado una conferencia completa. Y me parece que lo más importante de la presentación del profesor Eduardo Rojas es combinar el papel del Estado donde falla el mercado, a saber, introducir la intervención pública en los lugares donde no puede jugar bien su rol el mercado.
Pues en China una meta importante es construir más viviendas sociales y ahí podemos aprender las experiencias latinoamericanas. Gracias. Muchas gracias, profesor Fang. Me ahorra a este humilde y honorable moderador, le ahorra sus comentarios y su recuento, tener que hacer un largo recuento y comentario hacia el final de este panel, de este sector, sección 2, como se ha llamado. Y lo único que quisiera decir hacia el final es que, considerando todos los factores que aquí se han presentado, a China, hacer que el proceso de urbanización en China funcione en favor del desarrollo económico, social y ambiental, hacer que funcione en favor del desarrollo económico, social y ambiental es vital para el futuro político de China y del modelo chino. No tenemos espacio para preguntas. Yo los invito para que si alguien tiene alguna pregunta específica que hacerle a alguno de los panelistas, la pueda hacer ahora durante los minutos del café. Y finalmente quisiera pedirle por favor un aplauso caluroso para los 4 panelistas que nos acompañaron. Muchas gracias. Al café. Okay, if we take our seat, we can start. Si se sientan, podemos empezar la discusión ahora de esta sesión, de esta última sesión particularmente importante, digo, de este último panel. Después, por supuesto, van a haber conclusión y otros. Yo me llamo Mario Pezzini, soy el director del Centro de Desarrollo de la OSD. Es un placer de estar con vosotros, en particular de ser el moderador de la sesión Economic Outlook for Latin America, Logistics and Competitiveness for Development. Esto es el tema que fue discutido, incluido a la Cumbre Iberoamericana de Panamá, donde el tema mayor de discusión fue efectivamente la logística, y por supuesto en la discusión vamos a utilizar el informe de que se habló también esta mañana, el informe que cada año preparamos juntamente a la CAF y a la CEPAL, que se llama Perspectiva Económica de Latinoamérica, o LEO, por llamarlo en tema mucho más familiar. Este informe... Conclusión y otros. Yo me llamo Mario Pezzini, soy el director del Centro de Desarrollo de la OSD. Es un placer estar con vosotros, en particular de ser el moderador de la sesión Economic Outlook for Latin America, Logistics and Competitiveness for Development. Esto es el tema que fue discutido, incluido a la Cumbre Iberoamericana de Panamá, donde el tema mayor de discusión fue efectivamente la logística, y por supuesto en la discusión vamos a utilizar el informe de que se habló también esta mañana, el informe que cada año preparamos juntamente a la CAF y a la CEPAL, que se llama Perspectiva Económica en Latinoamérica, o LEO, por llamarlo en tema mucho más familiar. Este informe será publicado en chino, como hemos escuchado, gracias a la cooperación de los amigos de la CAS, como siempre, va a ser disponible muy pronto. Y como no está disponible ahora, se debe escuchar con particular atención el que vamos a discutir, de manera a poder entender qué se dice, y después la lectura va a ser un placer cuando va a llegar. La importancia de este tema fue también marcada por la discusión esta mañana. La logística es una condición necesaria, posible que no suficiente, pero necesaria a una mayor integración en Latinoamérica, e integración en Latinoamérica, como lo sabemos, en una perspectiva global más y más integrada, es indispensable igualmente. Por esto vamos a ver conjuntamente a los participantes del panel cuáles son los temas que van a aparecer. Contenido de los tiempos,
por una mayor interacción. Tengo ya el acuerdo de cada uno de los participantes que van a hacer ponencias solamente de 10 minutos interactuar. Muy bien, empezamos ahora con Sebastián Nieto Parra, que es economista al Centro de Desarrollo en la unidad que se ocupa de Latinoamérica. Entonces es uno de los autores de este informe de que habla. Por favor, Sebastián. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí y muchas gracias a la CAF y las por esta invitación. Es un placer estar presentando este informe, Perspectivas Económicas de América Latina. Como comentaba Mario, es un informe que hacemos en la OCDE junto con la CAF y la CEPAL, por lo tanto pues mi labor es simplemente presentar este informe. Obviamente ya si hay críticas, pues es a la CEPAL y a la CAF los que tendrán que responder a esas críticas. Mi labor es simplemente de presentar básicamente los principales resultados que tenemos en este informe, sobre todo en los temas que concierne esta sesión, que son los de logística y competitividad. Sin más, pues voy a centrarme primero en la parte de logística, de competitividad, y con esto, pues el punto de partida es básico. El punto de partida es ver qué ha pasado en América Latina desde inicios de los años 90 hasta hoy en cuanto a su contribución al crecimiento del PIB mundial. Y lo que vemos es que América Latina tiene un papel más de observador que de actor. Es decir, que su contribución se ha mantenido siempre cercana al 9% del total de la contribución al crecimiento del PIB mundial, mientras que vemos que otras economías emergentes han duplicado prácticamente su contribución. Es el caso de las economías asiáticas, donde pasaron de cerca del 20% al 40% hoy en día, lo cual sin duda alguna muestra que este desplazamiento de la riqueza desde las economías avanzadas a las economías emergentes, ante todo es un fenómeno que ha sido aprovechado por parte de las economías asiáticas. Es el punto de partida donde vemos el papel de América Latina hoy en la economía mundial, un papel que se mantiene reducido y constante en el tiempo. ¿Qué está detrás de esto? ¿Qué está detrás de esto? Mirando los factores detrás del crecimiento económico, pues vemos que es ante todo una reducida producción laboral, una reducida productividad laboral, en la cual pues vemos que en América Latina el gap se ha mantenido bastante bajo con respecto a lo que ha pasado en los países asiáticos. En los países asiáticos se ha reducido bastante el gap con respecto a Estados Unidos durante el tiempo. Si miramos desde 1980 hasta hoy, vemos que la reducción del gap, por ejemplo en China, ha sido cercana al 3% anual, algo que en otros países asiáticos también vemos, mientras que en el caso de América Latina, si tomamos por ejemplo el caso de Brasil o México, las dos economías más grandes de la región, prácticamente no ha habido un cambio en ese gap que existe con respecto a Estados Unidos, y por lo tanto pues es una señal de alerta lo que vemos en cuanto a la evolución de las brechas de productividad de la región. De la misma forma podemos ver un resultado similar cuando hablamos de competitividad. Si ya miramos por el lado del comercio internacional, vemos que en América Latina las capacidades productivas han sido bajas y ante todo cuando comparamos entre 1990 y 2009, en algunos países inclusive han sido aún menores de lo que tenían en 1990. Sin duda alguna, entonces, una transformación estructural no se ha dado y eso se refleja con pérdidas de competitividad en el comercio internacional. En nuestro informe, tal vez para analizarlo brevemente, sin duda alguna el tema de diversificación fundamental. Cómo impulsar la diversificación productiva en América Latina es un elemento en el cual todos los actores políticos tienen que estar atentos, y para lo cual pues damos algunas ideas, algunas señales en las cuales se puede llegar a mejorar la diversificación productiva. Una de estas es fomentar aún más el comercio interregional. El comercio interregional en América Latina se mantiene reducido y vemos que no es superior al 30%, mientras que no solamente en los países de la Unión Europea, pero también en economías asiáticas y en América del Norte es cercano al 50% o más. Por lo tanto, sin duda alguna, todos estos acuerdos comerciales que hemos tenido y también los que se están llevando a cabo en este momento tienen que impulsar un
comercio intrarregional superior, donde las ventajas comparativas entre cada país se deben aprovechar y se deben dinamizar en la región. Otro objetivo principal pues, tiene que ver con la captura del valor agregado. En algunos países de América Latina, si bien la participación de las exportaciones manufactureras con respecto al total de exportaciones es importante, vemos que la captura de valor agregado es reducida. Es decir, se necesita una mayor captura de valor agregado. Esto es lo que tenemos en el caso de México, mientras que en el caso de otras economías exportadoras, entre todo de materias primas, como puede ser el caso de Argentina, el caso de Colombia, el caso de Chile, si bien la captura de valor agregado es alta, pues no es en productos que tienen una alta sofisticación. Entonces, la captura de valor agregado junto con la sofisticación de bienes es un papel fundamental y es un objetivo de política pública con respecto a mejorar la estructura productiva, con respecto a aumentar la diversificación en la región. Por lo tanto, en América Latina pues está claro que se necesitan objetivos, están estos objetivos, sin embargo el tipo de políticas va a ser diferente. Hay una heterogeneidad muy alta en la región y por lo tanto lo que vemos que pasa en América del Sur va a ser totalmente diferente en América Central. En América Central vemos que un aumento de las materias primas pues es una mala noticia y por lo tanto la estrategia de política proactiva es totalmente diferente a lo que puede pasar en las economías de América del Sur, donde la abundancia de recursos naturales facilita en muchos casos el uso de estos recursos para explotarlos en otros sectores y por lo tanto tenemos que diferenciar entre regiones y por esto tal vez se pueda hablar de diferentes Américas Latinas. Sin embargo, hay políticas horizontales que son las mismas en toda la región. A pesar de que su estructura productiva cambia, vemos que de forma general las políticas horizontales y los déficits en algunas políticas horizontales son los mismos. En particular, vemos cuando comparamos los índices de competitividad internacional, dónde está rezagada América Latina con respecto a los países de la OCDE, con respecto a otras economías emergentes, y vemos que son diferentes tipos. Primero, por el lado de la innovación, vemos que hay un rezago importante. Segundo, por el lado de la educación, y no solamente la educación terciaria, pero también la educación preprimaria, donde la cobertura es baja, y en la educación secundaria, donde la cobertura ha aumentado, pero donde el desempeño es bastante bajo. Y por último, el tema de la infraestructura y logística, donde efectivamente en América Latina el déficit es alto y con el fin de aumentar la diversificación, con el fin de tener un papel más importante en el comercio internacional, sin duda alguna la infraestructura y la logística tienen un papel importante en cada uno de los países de América Latina. Entonces, con respecto a la logística, que es el segundo punto de esta presentación, vemos que el efecto es directo. Una mejora de la logística sin duda alguna ayuda a un crecimiento de la productividad laboral. Lo que tenemos en nuestros cálculos en el informe es que la mejora del índice de logística de un punto mejora en un 35% la productividad laboral en América Latina. Es decir, que el efecto neto es bastante amplio. Esto después de controlar las diferentes variables, se ve claramente el efecto. Se ve claramente la relación positiva, para lo cual para esto se necesita una combinación de diferentes políticas que voy a analizar más adelante. Cuando vemos América Latina con respecto a los países de la OCDE, vemos que sin duda alguna dentro de la logística la infraestructura es algo fundamental que explica en gran parte el déficit de logística. La infraestructura de transporte, carreteras, vías férreas, pero también en aeropuertos. Otro factor importante, sacando la infraestructura, es el de las aduanas. La gestión aduanera en algunos países es bastante pobre y vemos que en otros países de América Latina también los servicios logísticos son bastante pobres y con un potencial de mejora bastante importante. Entonces, la combinación de políticas, no solamente infraestructura, pero de gestión aduanera y servicios logísticos, es sin duda clave hoy en día en la región. Por ejemplo, en el caso de Brasil, vemos que no es tanto la infraestructura sino la gestión aduanera. En el caso de Colombia es más la infraestructura que la gestión aduanera. Hay una heterogeneidad en la región, hay países donde la brecha es menor, como el caso de Chile, pero de forma general vemos que hay retos importantes, de los cuales hay que saber para cada país dónde está el cuello de botella principal. Sobre infraestructura se ha hablado mucho en América Latina.
incluso en la OCDE también hemos trabajado bastante, pero vemos que la infraestructura no es todo, vemos que la gestión aduanera es bastante importante y en algunos países los trámites aduaneros pueden alcanzar cerca de 10 días. Cerca de 10 días, lo cual es muy alto cuando comparamos con las economías de la OCDE, que estamos hablando de cerca de 4 días. Esto si lo ponemos en términos comparativos y vemos, por ejemplo, lo que tarda un barco de Santo Domingo a Miami, que son de 4 días, vemos que una reducción de 10 a 4 días es aún más de lo que se tarda en transporte. Es decir, que muchas veces la gestión aduanera es más importante que cualquier mejora de las autopistas, cualquier mejora de los aeropuertos o de las vías férreas. Entonces, esta variable es una variable clave en la cual muchos países de América Latina han mejorado en los últimos años gracias a las ventanillas únicas, una cosa que trabajamos en detalle en el informe y por lo tanto toca ir trabajando más en esto. Ya para concluir, hoy en día entonces lo que tenemos es que es fundamental reducir los costes de transporte. Es fundamental reducir los costes de transporte para aprovechar precisamente todos estos acuerdos comerciales que se han hecho en América Latina. Se han hecho acuerdos comerciales con Asia, con Estados Unidos, con Europa, y estos costos arancelarios que tenía América Latina se han ido reduciendo fuertemente, y hoy en día vemos que, como comentaba Mario esta mañana, los costos de transporte son cerca de 8 veces los costos arancelarios. Por lo tanto, hoy no es tanto preocupación de seguir con tratados de libre comercio, sino a explotar estos tratados de libre comercio gracias a una reducción de los costos de transporte. Y esto es aún más importante cuando vemos la estructura productiva de América Latina. Vemos que es una estructura productiva en la cual la intensidad en logística es alta, y también es una estructura productiva en la cual es sensible al tiempo. Sensible al tiempo por el lado de productos de bienes perecederos, como las frutas, en las cuales pues es una proporción alta las exportaciones totales en América Latina, pero también es muy importante la intensidad en logística, y esto tiene que ver con las exportaciones de materias primas, donde gran parte del costo total de las materias primas está relacionado con el costo de logística. Entonces al final vemos que el costo logístico es casi 3 veces superior a lo que tenemos en la OCDE. Entonces, en América Latina, sin duda alguna, es inclusive más importante hoy en día el costo logístico que lo que tenemos en las economías de la OCDE, dada la estructura productiva de estas economías. Para concluir, voy a dar simplemente algunas lecciones de políticas que se necesitan para reducir precisamente estos costos logísticos en América Latina, y vemos que primero que todo, como comentaba anteriormente, el tema de infraestructura es fundamental. Se necesita mayor y mejor infraestructura. Para esto es un tema arduo, es un tema que tarda tiempo, y para lo cual se necesitan regulaciones, se necesita un marco institucional que mejore la planeación, que mejore la priorización de los proyectos de infraestructura. Se necesita una mayor multimodalidad de los diferentes tipos de transporte, y por último se necesita un buen diseño de los mecanismos de asociaciones público-privadas. Solo con un ejemplo voy a terminar el tema de la infraestructura. Por ejemplo, cuando miran los contratos de APP en Colombia, ustedes miran el contrato inicial con respecto al costo final de estos contratos de APP, y el costo final fue 3 veces superior a lo que se esperaba inicialmente. Es decir, la planeación, el Value for Money Analysis, es algo fundamental para evitar costos fiscales inesperados, vigencias futuras altas para gobiernos futuros en América Latina, y por lo tanto esto lleva tiempo. Son soluciones que llevan tiempo, se necesita una buena planeación, una buena priorización, y también durante la ejecución de una autopista, pues esto lleva varios años. Por lo tanto, este pilar fundamental, que es la infraestructura, pues tiene que ir acompañado de soluciones de corto y mediano plazo, que llamamos soluciones blandas. Soluciones blandas, donde aquí voy a concentrarme en 4. Como comentaba anteriormente, clave es simplificar los procedimientos aduaneros. Seguir con las políticas de ventanilla única es algo que tenemos que impulsar cada vez más desde el punto de vista de organismos internacionales como la OCDE, la CAF y la CEPAL. Favorecer la competencia entre los diferentes sectores del transporte. Aprovechar, explotar más las tecnologías de información y telecomunicaciones para favorecer el rastreo y la entrega de mercancías, dada la restricción que tenemos en infraestructura de transporte. Y por último,
no hay que olvidar una buena coordinación entre los diferentes actores de la política logística. No solamente el Ministerio de Transporte, son diferentes actores públicos que tienen que estar bien coordinados, no solamente entre ellos, sino también con el sector público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. 谢谢跟我们解释这么短的时间跟我们解释这么复杂的问题。 Salud e infraestructura son las áreas en las cuales Latinoamérica tiene gap significativo frente no solamente a los países de la OECD, ma en particular frente a otros países emergentes de renta media. Parece un punto fundamental. Entonces, ahora tenemos un actor que puede contribuir mucho al debate sobre el tema de la infraestructura en particular, Xu Chang, que es Assistant Director of International Business a China Exim Bank, un actor fundamental por todo el tema de la infraestructura. Por favor. 各位下午好，非常荣幸能够参加这个会议。原定参加这个会议的我们是国际部的费总，他临时有事情，我带他出席一下。因为今天我们已经讨论了一天关于拉美地区的经济形势以及拉美的这个物流的这个基本的情况，那我这也就不赘述。 Bueno, según nuestras observaciones, la logística, el desarrollo de la logística en América Latina es un factor importante para el desarrollo económico de los países latinoamericanos. El señor Sebastián de OCDE ya nos ha explicado claramente este tema. Bueno, ahora voy a tratar del tema de la infraestructura. Según las experiencias de China, la infraestructura es una base fundamental para el desarrollo en China, es una condición necesaria para el desarrollo. Por ejemplo, en las carreteras en China tenemos un refrán que dice que la riqueza necesita la existencia de las carreteras. En el año 2008, China ya está cubierta en el país una red de carreteras. En total, acumula más de 100.000 kilómetros de carreteras. La construcción de las carreteras tiene mucha relación con el nivel de desarrollo de las diferentes partes en China. Por ejemplo, en las zonas más desarrolladas, la red de carreteras está más desarrolladas. En cambio, al revés. La realidad es que el desarrollo de la carretera promueve el desarrollo económico. Esos factores se relacionan y se promueven mutuamente. En ese sentido, en el diseño del desarrollo de las carreteras, vamos a hacerlo en un sentido más equilibrado. La discrepancia en el desarrollo de las carreteras en las diferentes zonas en China va a ayudar el desarrollo equilibrado en China. La inversión en esta área todavía falta mucho en China. Creemos que el reajuste de un modelo de desarrollo en China es muy importante, correspondiente al modelo de cada país. Para superar el problema de la trampa de ingresos medios, es muy importante el problema de infraestructura. La logística también es muy importante para los países de América Latina. En 2012, el gobierno de Brasil
anunció un 65 billones de dólares estadounidenses de inversión para un proyecto ferrocarril. En México, por ejemplo, el gobierno también ha invertido mucho más en los últimos años en la infraestructura. En otros países, muchos proyectos están por empezar. Como lo sabemos todos, la construcción de la infraestructura necesita mucha inversión. Atraer la inversión extranjera es un tipo de financiación en muchos países. Algunos países latinoamericanos dan la bienvenida a la inversión china en el aspecto de infraestructura. Nuestro banco promueve el desarrollo económico comercial para China. Durante largo tiempo, nuestro banco se ha dedicado en la reconstrucción de las empresas y los proyectos internacionales. Hasta el año 2013 hemos realizado más de 190 proyectos relacionados con América Latina, en los países Surinam, Brasil, Venezuela y muchos otros países latinoamericanos. Las áreas incluyen la carretera, ferrocarril, puertos y muchos otros aspectos. En el año 2008, nosotros apoyamos un proyecto de Surinam en construir una carretera. En el futuro, el banco va a apoyar el desarrollo en esa área en los siguientes aspectos. En primer lugar, vamos a diversificar los estilos y modelos de apoyo para los proyectos. Y vamos a abrir también nuevas vías para la financiación de esos proyectos. Hace unos años hemos establecido un fondo de inversión para la infraestructura entre China y América Latina. Las empresas chinas tienen muchas experiencias en hacer los proyectos de infraestructura en el exterior. En muchos países en vías de desarrollo tienen una fama muy buena en ese aspecto. Nosotros somos capaces de recomendar a los gobiernos de América Latina las buenas empresas de infraestructura de China. También el desarrollo de América Latina ofrece unas oportunidades para las empresas chinas a hacer más negocio con esa región. En el año 2013, el banco participó en el foro de inversión entre China y América Latina. Nosotros tenemos muchas cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo y vamos a fomentar los mecanismos en ese sentido con los organismos internacionales. Creemos que con los esfuerzos mancomunados vamos a